En este capítulo vamos a ver lo que son los dinosaurios. Vamos a hacer una visita al museo, donde los científicos que estudian restos muy antiguos de seres vivos son llamados paleontólogos, ubican y exponen huesos de seres vivos encontrados de hace millones de años, que ya están extinguidos. ¿De dónde pensás que sacan estos huesos para armar los esqueletos? ¿Cómo será el trabajo de un paleontólogo? ¿Por qué es importante su trabajo y qué nos permite conocer? ¿Qué es un dinosaurio? Si comparamos los dinosaurios con un animal conocido, podemos tener una idea de su tamaño. En estas imágenes tenemos un Diplodocus de 27 metros de largo, un Branchiosaurio de 25 metros de largo, Parasaurolophus de 10 metros de largo y un Triceratops que es de 9 metros de largo. Y estamos comparándolo con un caballo, un animal que existe en la actualidad. ¿Cuál de estos animales no es un dinosaurio? Bueno, ya lo dijimos, el caballo no es un dinosaurio. ¿Y en qué se parecen y en qué se diferencian? Bueno, a saber, poseen 4 extremidades, que comúnmente nosotros decimos 4 patas. Tienen cabeza, tronco bien diferenciado, una cola. Algunas que otras especies tienen cuernos o corazas para defenderse. El caballo no. Aparentemente lo que tiene más poderoso el caballo son sus patas. Los dinosaurios eran reptiles terrestres y su nombre significa lagarto terrible. Eran animales vertebrados, es decir, que tenían un esqueleto formado por huesos, 4 patas, una piel que estaba cubierta por escamas. Vivieron en la Tierra entre 66 y 200 millones de años atrás. No todos los dinosaurios eran tan enormes como los imaginamos. Por ejemplo, el Saltopus tenía un tamaño parecido a una gallina. En esa época no existían las personas. Ellas comenzaron a habitar en la Tierra hace unos 3 millones de años. Detectives de fósiles. ¿Cómo sabemos que existieron los dinosaurios? A partir del descubrimiento de fósiles. ¿Y los fósiles qué son? Los fósiles son los restos de animales y de plantas que vivieron en el pasado. No solo son huesos, también pueden ser dientes, huevos petrificados y hasta huellas pisadas que dejaron al caminar. ¿Qué fósiles ves en estas fotografías? Escriban un epígrafe para cada una de estas fotografías. Bueno, en el primero vemos que parecen huevos petrificados. En el segundo es una huella que quedó marcada en la tierra. Y en el tercero es un hueso del tamaño más grande que una persona. Los paleontólogos se dedican a encontrar los huesos, extraerlos del terreno, armar con ellos los esqueletos, como por ejemplo un rompecabezas, y averiguar su antigüedad. En este trabajo van a colocar delante de cada texto el número de la imagen que le corresponda. De este modo podrás conocer de manera simple cómo se formaron los fósiles de los dinosaurios que vemos en los museos. Van a leer al costado, hay 4 ítems y van a numerar a ver cómo sería la secuencia. El cuerpo del dinosaurio fue arrastrado hasta el río y su esqueleto quedó enterrado en el fondo. Pasaron millones de años, el lugar se secó, el viento, la lluvia gastaron la roca y el esqueleto cerca de la superficie
lo encontró un paleontólogo. A lo largo de millones de años, el esqueleto fue cubierto por lodo, luego por otra capa de lodo, se convirtió en roca y el esqueleto del dinosaurio se transforma en un fósil. Un dinosaurio murió a orillas del río. Bueno, esa sería la primera. Luego vamos a ver en esta fotografía tipos de dinosaurios. Los paleontólogos, al estudiar los huesos fósiles de dinosaurios, pueden imaginar cómo eran y cómo se desplazaban. Además, por la forma de sus dientes pueden saber qué comían. Los carnívoros, por ejemplo, tenían dientes en punta. Conversen entre todos a ver las diferencias que existen en estos dos esqueletos. Vean que está coloreado de rojo la pelvis, el huesos de la pata, tienen el celeste y el amarillo. En la cadera de un tiranosaurio tienen menos desarrollada la pelvis. ¿Cuál tiene cadera de lagarto y cuál tiene cadera de pájaro? Bueno, claramente el tiranosaurio tiene cadera de pájaro, ¿no? Bueno, en este cuadro, teniendo en cuenta cómo se ubican los huesos de la cadera y que forman los grupos de dinosaurios, en los sauriquios tienen un tipo de cadera como el de lagarto. Algunos en 2 patas y otros en 4. La alimentación pueden ser carnívoros y otros herbívoros. Los ejemplos son el tiranosaurio, el velociraptor, el diplodocus. En los ornitisquios tienen cadera de ave y la mayoría tienen 4 patas. La mayoría eran herbívoros, como por ejemplo el Triceratops, el estenosaurio y el Parasaurolophus. Bueno, entonces claramente las diferencias son: la cadera de ave se parece mucho a la del Triceratops, ¿no? Tienen los huesos alargados. Y la cadera de lagarto es como el de tiranosaurio. Bueno, para saber más sobre algunos dinosaurios, en la otra página tenemos que 2 nombres. Triceratops significa horrible cabeza de 3 cuernos. Este dinosaurio ornitisquio era herbívoro, se alimentaba de plantas duras, medía como 9 metros y pesaba aproximadamente 6.000 kilos, o sea 6 toneladas. Tenía dientes y un pico curvado como de un loro. Se encontraban restos fósiles en Canadá y en Estados Unidos. El alosaurio, su nombre significa delicado reptil extraño. Este dinosaurio saurisquio medía unos 12 metros y pesaba hasta 2.000 kilos. Era carnívoro y se alimentaba de otros dinosaurios más pequeños. Se caracterizaba por las protuberancias que tenía delante de cada ojo. Se encontraban estos fósiles en Estados Unidos, Portugal y Australia. Para que tengas idea, un rinoceronte pesa unos 3.000 kilos y mide 4 metros de largo y casi 2 metros de alto. Esto es para que comparemos con lo que conocemos. 2 metros de alto mide, por ejemplo, la puerta de tu casa. Bueno, en estas 2 fichas que hay aquí abajo podés resumir los textos de más arriba y podemos sacar 2 fichas para los 2 clases de dinosaurios. Luego vamos a leer el fin de los dinosaurios. Observamos estas imágenes y explica en voz alta qué te parece que ocurrió con los dinosaurios. Los dinosaurios vivieron en la Tierra durante millones de años.
Sin embargo, en algún momento desaparecieron. El estudio de los restos fósiles indica que no todos se extinguieron al mismo tiempo. Se cree que junto con los dinosaurios también desaparecieron muchos otros animales. ¿Por qué desaparecieron los dinosaurios? La explicación más acertada, más aceptada por la Academia de Científicos, sería por la caída de un meteorito enorme que provocó cambios en el clima de la Tierra. Los dinosaurios no pudieron adaptarse a ese cambio y desaparecieron. Un meteorito es un objeto sólido que se mueve en el espacio. Puede ser de una porción de roca que se desprendió de algún planeta. A veces chocan en la Tierra. Ahora vamos a marcar con una cruz la opción correcta. ¿Por qué crees que se extinguieron los dinosaurios? ¿Cómo puede haber sido esa extinción? Todos al mismo tiempo, a lo largo de millones de años, en una semana. ¿Los dinosaurios desaparecieron solos de la Tierra? ¿Y cuál es la explicación más aceptada para la extinción de los dinosaurios? Los parientes actuales de los dinosaurios. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los dinosaurios que vimos en estas fotografías anteriores a estos reptiles que existen aún en día? Los dinosaurios ya no existen, pero los cocodrilos y los lagartos, con sus parientes actuales, sí, los podemos ver bastante parecidos. ¿En qué se diferencian los dinosaurios y los demás reptiles? Las patas de los dinosaurios eran rectas y verticales. En cambio, las patas de los actuales reptiles sobresalen por los costados del cuerpo. Quiere decir que caminan como arrastrando la panza. Por eso se los llaman reptiles, porque claramente reptan. El cráneo de los dinosaurios tiene muchos agujeros, de modo que, aunque eran grandes, resultaba más liviano. El cráneo de los reptiles tiene agujeros, pero menos en el cráneo que de los dinosaurios. Bueno, en tu cuaderno podés completar un cuadro como este con la información que leíste, las semejanzas y las diferencias. Y por último, un repaso de todo lo visto. Vas a unir con flecha cada figura de los dinosaurios que ves ahí abajo con cada ficha. ¿Y cuál de estos esqueletos corresponde a un tiranosaurio rex? Márcalo con una cruz. Por acá tenemos más información. Los Diplodocus eran dinosaurios herbívoros, de cuello largo, patas robustas y la cola en forma de látigo. Vivieron en la zona oeste de América del Norte a finales del período Jurásico. Su nombre significa doble viga y hace referencia a los huesos de la cola, que tienen una forma particular. El Diplodoco adulto podía llegar a medir 27 metros de largo, desde la cabeza hasta su cola. Sus huesos eran huecos, debido a eso pesaba mucho menos que otros animales y similar tamaño, aproximadamente de 16 toneladas, o sea 16.000 kilos. La cabeza era pequeña y el cerebro medía como un puño de un humano. El cuello podía llegar a medir 6 metros, pero no le permitía levantar la cabeza por encima del lomo. El tamaño de su corazón resultaba insuficiente para bombear sangre hasta el cerebro, recorriendo su largo cuello para arriba. Las patas delanteras eran muy cortas que las traseras, por eso mantenía una postura casi horizontal. Y su alimentación se basaba en árboles jóvenes, helechos que crecían al ras de la superficie. Tenía una hilera de dientes abajo y otra arriba, solo en el frente de la boca. Los dientes no le permitían masticar la comida. Por eso, junto con los otros vegetales de los que se alimentaba, tragaba además piedras que reciben el nombre de gastrolitos. Estas piedras colaboraban en la digestión dentro del estómago. Al moverse, hacían como un machacador, machacaban las hierbas que él comía.
Se defendía de los predadores con su larga cola en forma de látigo y con unas garras que tenían el primer dedo de las patas delanteras. Algunos restos fósiles tienen ciertas marcas que permiten suponer que los Diplodocus tenían espinas en el dorso como algunos de los reptiles modernos. El Diplodocus es el dinosaurio más largo del que se tiene un esqueleto completo. Su cuello tenía aproximadamente 15 vértebras, mientras que en su cola podía llegar a tener 80. Tenemos dinosaurios con armadura. Algunos dinosaurios como el Euplocephalus tenían armaduras hasta en los párpados y una porra en el hueso al final de la hecha de hueso al final de la cola, que revoleaban de un lado para otro cuando se sentían amenazados. Las placas óseas se formaban grandes escudos defensivos que lo cubrían de espalda, cuello y a los lados. También las patas eran fuertes y poderosas, capaces de sostener su cuerpo tan pesado. Otros podían tener espinas afiladas que le proveían una defensa excelente. La cola oscilaba de un lado a otro y estaba cubierta de espinas también. El cuello, solo 2 vértebras unían el cuello a la columna, por eso no podía doblarlo. Y los pinchos colgantes tenían varios pares de pinchos gigantes que sobresalían a los lados y de los hombros. En la siguiente página ves una infografía con la información del Diplodocus, dinosaurios de cuello largo. Bueno, por ahora es todo lo que tenemos. Pueden buscar información en diferentes textos, en internet, en libros, y pueden armar fichas con los dinosaurios que más les gusten. Elijan un ejemplo, lo dibujan, lo pintan y le ponen toda la información que conozcan y que encuentren sobre ellos. Bueno, les mando un beso y hasta aquí, espero que les haya gustado este video. Un beso, hasta pronto.